Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Antes de empezar, quisiera felicitar pues a todas las personas que han presentado antes de mí, porque me parece que, pues como dice don Rubén, esto es bastante maluquito, más que todo como cuando uno está solo. Entonces, y eso no le quita el mérito tampoco a las personas que presentaron en equipo, porque es un reto bastante grande estar acá parado presentando un libro, acordarse de las cosas. Entonces quisiera felicitarlos antes que nada. Bueno, como ya don Rubén dijo, mi nombre es Andrés Arango. Hoy les vengo a presentar Vampir. Eh, Espero que lo disfruten. La autora. Lo que pasa con esta autora es algo bastante curioso. ¿Por qué? Porque es una autora que escribe prácticamente desde el anonimato, ya que la información que se posee de ella es muy escasa, así sean entrevistas, en sitios web como puede ser Wikipedia, Google, es muy escasa su información, tanto así que de su nacimiento no se sabe la fecha exacta, solo se sabe que nació en el siglo XX y por su apariencia se puede llegar a la conclusión que tiene entre 28 a 35 años. También lo que se sabe es que ella nació en Colombia, Cali, o sea, en nuestro país. Su núcleo familiar, que son sus padres, que es la única familia que se conoce que tiene ella, son originarios de Hungría, lo que quiere decir que ella es colombiana húngara. Sus obras más conocidas, incluso esas 6 obras, como puede ser la que está señalando el esquelético, que es la mía Vampir, y Bagda y Pie de Bruja, son para mí las más importantes de esta autora. Vampir publicado en 2009, Bagda en 2016 y Pie de Bruja en 2014. Otra cosa curiosa que tienen esas tres es que Bagda y Vampir son secuela, o sea, Bagda es la secuela de Vampir, que eso después hablaré algo más adelante. Lo que me motivó y a mi difunto equipo, que no puedo presentar conmigo, a escoger ese libro, fueron varios factores. El primero fue el listado de libros que nos dio nuestra profesora de español Valentina, que nos mandaron al grupo y nosotros, pues la portada llamativa que nos daba, que que era simple, pero que nos podía dar una pista muy concreta de qué se podía hacer, porque el libro es muy intuitivo, pues yo creo que escuchan vampir y piensan en vampiros. Entonces, nosotros sabíamos ya de antemano de qué se podía tratar el libro. El otro factor era que hay un estereotipo que ustedes pueden conocer de las obras de vampiros, que es que, como lo puede ser la más conocida, que es la serie de películas Crepúsculo, que es que los vampiros generalmente en este tipo de obras se exponen como de manera muy romántica, o ya por el contrario, en otro tipo de obras se les puede poner de manera muy violenta o demasiado sangrienta. Entonces esto nos servía también para comparar el libro si era acorde al estereotipo que tenemos generalizado en estas obras o no. La sinopsis. El libro nos pone a Martina Sekeli, una joven ordinaria que junto a su mejor amiga, Carmen, se verán, se verán expuestas a la llegada de una nueva estudiante llamada Susana Stroessner, la cual oculta su verdadero ser. Por este suceso se verán envueltas y perseguidas por un grupo de criaturas sobrenaturales que no falta aclarar porque, como ya dije, vampiros. eh, Se verán casadas en cada momento y tiempo en el que sucede la obra. Eh, Ordinary girl Martina and her best friend Carmen will be present at the arrival of Susanna Stroessner, a new student who hides her, her true self. For that, a group of supernatural creatures will be hunted in any moment and time of a much of their lives. Los personajes. The main character, in this book we have 4 main characters. Martina. Martina is a middle-height girl with long hair and white skin. She is very intelligent and
good person with the others. Carmen Miranda, the best friend of Martina. He's, she has the same height of Martina, is medium, and she has blonde hair. She's very smart and she's kind with everyone. Viveka Kameni. Viveka Kameni is a young girl, like 16 years old, and his personality is very playful and kind. And the last one, and this is a mysterious character named Adrian Almos. Uh, he is a tall man with the same years old of Martina, and he is very beautiful, and the personality is ingenious and vengeful. ¿Qué evolución presenta el personaje principal? Si ustedes les dan ganas de leer el libro, pueden evidenciar que con cada capítulo y página que va pasando, se evidencia una evolución demasiado presente, más que todo cuando se terminan de leer el libro. ¿Por qué? Porque queda clara que aunque tengan 4 personajes principales, la que gira todo el entorno de la historia es Martina. Y esta, al inicio, como es joven, es una persona amable, divertida, pero cuando las criaturas sobrenaturales empiezan a aparecer en su vida y recibe un ataque de ellas, empieza a ser paranoica, miedosa, incluso es súper reservada. Pero al pasar de las páginas va cambiando esa personalidad, va superando los miedos, va también creciendo como persona y cambiando su apariencia física. ¿Con qué personaje me identifico yo? La verdad no me identifico con ninguno porque todos son como muy específicos. De apariencia no me identifico con nadie, ninguno se parece a mí. De personalidad tampoco. Entonces por eso decido yo pues no me identifico con ninguno. La evolución que presenta el personaje, la evolución, lo que yo hubiera hecho en vez del personaje principal era que al primer avistamiento de estas criaturas, es muy calmada, pues no calmada, se preocupa, pero no hace más. Yo lo que hubiera hecho era, ya al saber que habían criaturas como esta, buscar recursos, ya sea para defenderme, protegerme o incluso atacar a este tipo de criaturas. El tiempo y el espacio. El tiempo cronológico es bastante lineal. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la obra nos dejan claro que empieza un 31 de octubre de 1879 y al pasar de las páginas va avanzando de días, hay varias citas que nos ponen qué fecha es hasta llegar a 1885. El tiempo ambiental, como se pueden intuir, como ya dije, empieza en otoño y como va pasando en varios años y no hay saltos de tiempo, se alcanzan a ver cada una de las estaciones. El espacio. El espacio también es una cosa que influye bastante en la obra. ¿Por qué? Porque la obra se desarrolla en varios países y ciudades del mundo. Empieza siendo en una pequeña institución de Suiza, después pasan a París, Francia, terminan estando, como en esa época, clara, Budapest estaba dividida en 3 partes, Buda y Pest, pero digamos que pasa en Budapest. Y la época en la que se desarrolla la obra, pues los sucesos más importantes fueron que en 1879, en octubre, el mismo mes donde empieza la obra, Thomas Alva Edison inventa la bombilla. Al año siguiente, en febrero 17, la patenta. Ese mismo año se descubre el asteroide 212 llamado Metea. Recursos literarios. La estructura
varía, depende de la edición. La edición clásica tiene un aproximado de 487 páginas, 21 capítulos. ¿Pero qué cambia aquí? Que la edición que nosotros nos leímos, que mi grupo y yo nos leímos, que fue la edición Revamped, tiene algo raro, que es que el libro se divide, pues no lo especifican en la estructura, pero se divide en 4 partes. Y cada vez que pasa una parte, hay unas páginas en blanco y estas se cuentan. Entonces queda con un total de 520 páginas. El tipo de narrador es en primera persona, ya que los protagonistas narran esto desde el momento, o sea, lo narran desde su punto de vista y además de esto, con el tiempo gramatical, lo narran en el preciso momento, o sea, en presente. Tienen diálogos, pensamientos, porque en algunas partes del libro escuchamos esos, bueno, no escuchamos, leemos sus pensamientos o leen cartas. Los recursos de contenido, como ya dije, son diálogos, pensamientos y cartas. Las figuras literarias. Metáfora. Su armoniosa silueta. Página 14. Hipérbole. Me daba hasta los huesos. Página 398. Personificación. Su ardiente discusión. Página 31. Y símil. Rojo como paprika. Página 324. Y por último, retrato. Tenía pómulos altos y una nariz fina. Página 400. Vocabulario. Crine es la cabellera que poseen algunos animales en el cuello y en la parte de la espalda, como los caballos. Caleza, también por los caballos, es el vehículo que se utilizaba como paseo, que podía tener 2 o 4 llantas. Famélica, es un término al que se le dice cuando una persona tiene mucha hambre. Efusividad, es la acción de demostrar tus emociones o sentimientos de una manera muy intensa o fuerte. Azotaina, es el significado de esta palabra son pequeños golpecitos o azotes muy suavecitos. Y sopor es un estado donde estás entre dormido y despierto. Aporte crítico. La frase favorita mía fue: no sé qué me había pasado en los pocos segundos que te vi a los ojos. Página 444. ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia y por qué? Pues nosotros, pues mi grupo y yo pensamos que más que un lugar que sería mejor, sería agregar uno a los que ya hay. Tener un nuevo destino que sería Transilvania o Pensilvania, ya que en esos lugares pues hay registros de supuestos vampiros reales y hay historias que giran alrededor de esto y sería un punto de, no que gire la historia alrededor de este, pues sería un buen punto de interés para dejar una trama. El aprendizaje más significativo que me dejó la obra fue elegir bien con quién te juntas. ¿Por qué? Porque como ya dije, Susana Stroessner oculta su verdadero ser y esto afecta directamente a una personaje que no les quiero contar el libro, la afecta directamente. ¿Qué título le pondrías al libro y por qué? El título que quedaría más acorde a mi opinión sería Criaturas del pasado, porque dejaría primero un poco de intriga, no dejaría tan claro como dije que vampir sea de vampiros, sino que ahí puedes imaginarte cualquier tipo de criatura que venga del pasado y puedes, antes de leerlo, imaginarte una historia. Propone un diálogo de escena adicional. Yo no pondría ningún diálogo o escena. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, la obra es la primera parte de una serie de libros y por más pequeño que sea un diálogo o escena, eso podría cambiar el rumbo de lo que ya la autora propuso en la secuela. ¿Qué conocías ya de lo mencionado del texto? No conocíamos absolutamente nada, realmente nos guiamos de la recomendación de la profe de español, porque estábamos escogiendo un libro a ciegas. Eh, ¿Cuál es mi opinión del libro? El libro
yo soy una persona que no le gusta leer. Pues yo no leo sino en estos festivales que hace el colegio o en este año que están poniendo de leer un libro de cada materia en el periodo. Entonces yo no leo. Y ese libro es bastante extenso. Entonces al principio a mí me maluqueó, porque 500 páginas, y yo que no leo era como ay, ¿por qué? Y, y ya después el libro te atrapa, para que el libro te atrapa y te da como una sensación de querer seguir leyendo, te deja con la intriga y creo que se diferencia bastante de lo que ya dije, los estereotipos que tenemos de estas obras, sino que se diferencia bastante y me parece que es una lástima que la autora sea tan anónima, sabiendo que si los demás libros son como este, serían bastante buenos. Eh, Algunos datos curiosos que tiene el libro es que eh, el libro se empezó a escribir en 2007, un 31 de octubre, que es el mismo mes, el mismo día que empieza la obra. Después, el libro fue publicado en 2009 en la Feria del Libro de Bogotá. O sea, ¿qué significa? Que las mediaciones del libro para publicarlo fueron muy cortas, fueron menos de 2 años. Lo otro es que pues, el promedio en el que el libro se escribió fue 4 meses. La autora escribió eso 4 meses. Y una cosa del aporte crítico que no dije, y fue porque se complementa con ese dato curioso, es que la autora no tenía ningún propósito para escribir este libro. Era simplemente porque ella se encontraba en la finca de sus padres y no tenía nada bueno que leer y quiso crear su propia historia para tener algo interesante. Como agradecimientos, pues quisiera agradecerle primero pues a la profe Valeria por permitir escoger ese libro y algo porque me enganché con eh, a la profesora Piedad y a los profesores que me animaron a subir a presentarlo acá solo delante de ustedes, a la profesora de inglés y a mi hermana por ayudarme con las partes de inglés y a mis compañeros que están por allá, que, que me ayudaron con el trabajo escrito y con todo. Muchas gracias.